Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? Yo, profe, otra Y vez, perdón. Sí, sí, Luz, decime. Vos pusiste un ejercicio del IVA. Realmente me costó muchísimo. Vi Ujú, cómo lo resolvieron, porque por ahí en el grupo se compartían un poco, ujú, se ayudaron, ujú. pero sigo sin entenderlo. Lo quise ejecutar, me salió todo mal, no me agarró nada. Estoy en crisis con ese ejercicio. Vamos a ver cómo, sin resolverlo, cómo lo podemos plantear. A ver, fíjate que el ejercicio habla de 100 artículos, ¿sí? Entonces, cuando te habla de 100 artículos, ahí vos ya sabés que tenés que emplear una estructura repetitiva, ¿sí? Con i, que va a variar de 1 a 100. Ahí hay que prestar atención a qué es lo que pide. Acá. Dice, se tienen los importes de venta de 100 artículos, ¿sí? Los importes de venta. Entonces vos vas a tener que ingresar acá el importe de venta, ¿sí? Eso por un lado. Esperen que esto lo vamos a cerrar, lo vamos a guardar para que nos quede para la tercera clase. Ahí estamos. Bien. Bueno, ingresamos el importe de venta. Ahora, dice, y su tipo de IVA. Por lo tanto, vos vas a tener que ingresar el importe de venta y vas a tener que ingresar el tipo de IVA. ¿Sí? A ver, ejemplo, vos vas a ingresar, por ejemplo, un artículo, puede ser un lápiz que vale 70 pesos más IVA. ¿Sí? El IVA puede ser del 21 o del 10,5. ¿Sí? Normalmente la mayoría de los artículos tienen un IVA de 10,5, pero hay otra parte de artículos que pueden tener un IVA del 21. ¿Sí? Entonces te pide saber cuántos artículos hay del 10,5 y cuánto da la suma de todos esos importes y cuántos artículos tienen IVA del 21 y cuánto da la suma de todos esos importes. ¿Sí? Entonces vos acá, ¿qué vas a tener que hacer? Sin terminar de resolverlo. Vas a preguntar si el IVA es igual a 21 o a 10,5, a lo que vos quieras. Tenés que preguntar por uno de los dos. ¿Sí? Vos ingresaste para cada uno de los 100 artículos el importe y el IVA. Ese IVA puede ser del 21. Si es del 21, va a entrar de este lado. ¿Y qué voy a tener que hacer de este lado? Voy a tener que contar y voy a tener que acumular. ¿Qué es lo que voy a acumular? El importe. ¿Y qué es lo que voy a contar? Cada uno de los artículos que fui ingresando. ¿Sí? Entonces, al finalizar el programa, ¿qué es lo que me tiene que mostrar esto? Me tiene que mostrar, vamos a suponer, cantidad de artículos que tienen el 21 y la suma del 21. La cantidad de artículos que tienen el 10,5 y la suma del 10,5. Esos son nombres que le pongo a los contadores y acumuladores, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que incrementar este e incrementar este. Y de este lado voy a tener que incrementar este e incrementar este. ¿Y qué habíamos hablado de los contadores y los acumuladores? Que siempre, arriba de todo, hay que inicializarlos, hay que darles un valor inicial. ¿Con qué valor inicial arranca un contador o un acumulador? 0. Con 0. 0. Sí, entonces acá arriba vamos a poner Cant, a ver qué nombre le puse, Cant 21 lo pongo en 0, Cant 10 lo pongo en 0, después suma 21 lo pongo en 0 y suma 10 lo pongo en 0. Entonces acá arriba ya inicialicé todos, acá abajo los muestro, lo que no falta es esta parte del procedimiento. ¿Sí? ¿Cuál Profe, incrementar? Los contadores se incrementan en 1, los acumuladores no, no es necesario. Sí. perdón que la interrumpa. No, no, Se no. puede poner todo en un, o sea, en el Structurizer en papel. Perdón, en el diagrama de Chapin en papel. Sí, ¿Se puede escribir todo dentro de una misma instrucción a la hora de sí. inicializar los contadores y demás?
O sea, todo en el mismo Sí, rectángulo sería. si vos sí, lo podés hacer todo en el mismo rectángulo. Diagrama. Te conviene ponerlo en un renglón cada uno, ¿sí? Como Sí, para sí. que sea claro, si no, Claro. lo que se podría hacer es separarlos por punto y coma, pero si es cada uno en un renglón Claro. distinto, es mejor. ¿Ahí se entendió, Luz, que vos no lo entendías? Sí, me hice ¿Sí? un montón de lío y era mucho más sencillo, gracias. Yo siempre el consejo que les doy para aprender a programar es que ustedes piensen cómo lo resolverían ustedes si no usaran diagramas de Chapin. Vamos a suponer que yo les doy una lista de 100 renglones donde tienen 100 importes y 100 tipos de IVA. ¿Sí? ¿Ustedes cómo harían para de esa lista sacar cuántos tienen IVA del 21, cuántos tienen un IVA del 10,5? Ustedes lo que irían es contando, ¿sí? Ustedes irían renglón por renglón, chequeando el tipo de IVA y contando en un contador o en otro. Harían una listita como si fuera, qué sé yo, el truco, irían marcando los que van teniendo IVA del 21, IVA del 10,5 y después contarían el resultado final. ¿Sí? Bueno, de la misma manera le tienen que decir a la computadora que lo haga. Entonces, lo primero que hacen es tomar el importe y tomar el tipo de IVA. De acuerdo a ese tipo de IVA, ustedes van a verificar si es de un IVA del 21 o un IVA del 10,5. Si es del 21 va a contar para un lado, si es del 10,5 va a contar para otro. Lo mismo van a sumar los importes, si es para un IVA del 21 o si es un IVA del 10,5. Y después tienen que mostrar los 4 resultados. ¿Cuántos sumaron los importes del 10,5? ¿Cuántos artículos fueron los del 10,5? ¿Cuántos sumaron los importes del 21? ¿Y cuántos fueron en total los artículos que tuvieron el 21? ¿Sí? Perfecto, mil A gracias. ver, vamos a ver si se me ocurre algún otro ejercicio. Vamos a agarrar alguno de la cartilla, a ver si pueden practicar algo. Esperen que miramos la cartilla, para que les quede alguno hecho. En la cartilla que usamos siempre, ingresado los ángulos de un triángulo, informar si es un triángulo rectángulo, ingresar las medidas correspondientes, informar si es escaleno, isósceles. Vamos a suponer que yo tengo 500 triángulos, ¿sí? 500 triángulos, sé que son triángulos, tengo que informar cuáles de estos triángulos, cuántos de estos triángulos, de estos 500, son escalenos. ¿Cómo tenían que ser para ser escalenos? Tenían que ser los 3 lados diferentes. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer, a ver, vamos a ver cuántos, vamos a poner uno nuevo. Si yo tengo que contar de 500 triángulos cuántos son escalenos, ¿cuántos contadores voy a necesitar? ¿Uno solo? Uno solo, exactamente. Entonces vamos a poner cont, lo vamos a inicializar en 0. ¿Sí? Todo lo que yo uso para contar o para sumar, tiene que inicializar en 0. Inicializar es, arriba de todo el chapín, le doy el valor inicial 0. Después voy a tener que utilizar una estructura repetitiva para ingresar los 500 triángulos. Esa estructura repetitiva va a ir con i desde 1 hasta 500. ¿Qué datos tengo que ingresar para cada triángulo? Tengo Los que ángulos. los lados, ¿sí? Porque esto es en base a los lados. Ingresar lado 1, Perdón. lado 2, lado 3. ¿Qué pregunta voy a hacer acá? ¿Qué pregunta tendría que hacer para saber si efectivamente son escalenos? Preguntaría, si el lado 1 es distinto del lado 2 y el lado 2 es distinto del lado 3 y el lado 3 es distinto del lado 1. Así estoy chequeando que todos sean distintos, que no haya dos iguales entre sí. ¿Estamos? El lado 1 es distinto del lado 2, el lado 1 es distinto del lado 3,
el lado 2 es distinto del lado 1 y el lado 2 es distinto del lado 3. Ahí chequeé todas las posibilidades. ¿Sí? ¿Y qué pasa si, esperen que lo hago más chiquito, qué pasa? Esto me quedó abajo, esperen que lo paso acá. Ahí estamos. ¿Qué pasa si esto se cumple? ¿Qué tengo que hacer? Hay que mostrar que son escalenos. Tengo que contar. Acá no Ah, tengo que perdón. mostrar nada, tengo que contar. Entonces, ¿cómo es la forma del contador? Contador va a ser contador más 1. ¿Sí? Bien. Y una vez que terminé, que ya salí del ciclo, recién ahí voy a mostrar el contador. No lo voy mostrando acá adentro. ¿Por qué? Es como si yo tengo una lista de 500 triángulos y por cada uno les voy diciendo, es escaleno, no es escaleno, es escaleno, no es escaleno. Yo no quiero eso, yo quiero que al final me diga, de los 500 triángulos que ingresaste, 350 eran escalenos, por ejemplo. Profe, Sí. ¿por qué pusiste, me perdí en lo del contador, pusiste +1? El contador. Los contadores siempre van de uno en uno. ¿Por qué? Porque yo leo los tres lados del triángulo. Pregunto, si es escaleno, voy a contar uno más para los escalenos. Vamos a hacer la prueba, por ejemplo acá, en vez de poner 1, lo voy a poner en 5. Y vamos a probar. Profe, en vez de Sí. poner lado 3, puso 3 solamente. Le faltó la L. ¿A No, dónde? en cuando ingresa la variable Acá. y le ponen el nombre. Ahí. Bien. Bárbaro, porque me iba a dar error. Entonces, Sí. vamos a irlo probando. Fíjense, acá vamos a poner mostrar, para poner algo del lado del falso que no es necesario, no es escaleno. Entonces, vamos a ingresar, por ejemplo, vamos a probarlo. Ingresamos al lado 1, vamos a poner, esto todo en el mismo renglón no se puede, me acuerdo que está en esta versión de estructurizar no se puede, así que lo vamos a poner en 3 renglones distintos. Es por la versión de estructurizar, si ustedes los ponen en el mismo renglón no pasa nada. Incluso con las versiones nuevas no les va a pasar. Bueno, entonces vamos ahí y lo vamos a probar. Ingresamos. Entonces, al lado 1 vamos a ingresarlo en 6, al lado 2 en 3, y al lado 3 lo vamos a ingresar en 6. ¿Este va a contar como escaleno? No, No, porque el lado 1 no. y el lado 3 fueron iguales. Entonces va a caer del lado del lado del falso. Va a caer en no escaleno y no lo va a contar como escaleno, porque no es escaleno. Entonces ahí estamos, no es escaleno. No lo contó. Vamos a ir por el segundo triángulo. Vamos a ingresar un segundo triángulo equilátero. Fíjense que nos dice no es escaleno. Hasta ahora, ¿cuántos triángulos escalenos vamos? Ninguno. Ninguno. ¿Sí? No pasó nunca por este lado. Ahora vamos a ingresar un tercer triángulo que tenga los lados 1, 2, 3. Fíjense que ahí no me mostró que no es escaleno, porque con todo este lado. ¿Sí? Vamos a ingresar otra vez al lado 2, bueno, 3 y 4, que es escaleno, entonces no nos va a mostrar nada y va a contar, y vamos a ingresar el último triángulo con 3 lados iguales. Nos muestra que no es escaleno. Ahora, ¿cuántos triángulos fueron escalenos de todos los que ingresé? 2. 2. Ahora nos tiene que mostrar el número 2. Ahí estamos. ¿Sí? Entonces, así a ustedes les sirve para poder probar los diagramas de Chapin. Fíjense, a ver, vamos a tratar de hacer otro ejercicio. Algo así es muy factible, muy parecido a lo que les podemos tomar. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo se los voy a grabar y después se los voy a subir? Vamos a poner triángulos escalenos y ahora se los voy a complicar un poquito más. A guardarlo. Pero presten atención porque yo les estoy diciendo más o menos cómo les vamos a tomar. Profe, Sí, una pregunta. ¿El contador va siempre arriba y el acumulador va después del condicional sería? no necesariamente.
Vamos a guardar acá. Esperen que ahora te contesto de nuevo. A ver, el contador siempre lo inicializás acá. Y lo vas a poner acá dentro, de acuerdo a lo que vos quieras contar. ¿Sí? Yo a este lo puse acá porque quiero contar los que no son, los que son escalenos, perdón. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero contar además los equiláteros? ¿Qué tengo que hacer? Si cae de este Agregar, lado, cuento los escalenos. Si voy a contar además los equiláteros, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agregar otro contador. Con 2 lo vamos a inicializar en 0. Porque con cont voy a contar los escalenos y con cont 2 voy a contar los equiláteros. ¿Vamos? Entonces, acá pregunto, si el escaleno cae de este lado. Si no es escaleno, ¿qué tendría que hacer? Tengo que preguntar, por ejemplo, si el lado 1 es igual al lado 2 y lado 2 es igual al lado 3. Acuérdense que no puedo poner otro, no puedo hacer así. L1 igual L2 igual L3. Esto no está permitido. ¿Sí? La igualdad se hace entre dos lados, entre el lado derecho y el lado izquierdo. No hay 3 partes de la igualdad, hay 2 partes. Entonces, lado 1 igual al lado 2, and lado 2 igual al lado 3, and lado 3 igual al lado 1. ¿Sí? Si es así, va a contar como un triángulo equilátero. Vamos a poner esto acá, no es escaleno, y en este caso voy a incrementar el contador 2. ¿Están de acuerdo con esto? Sí, sí. ¿Sí? ¿Alguien no lo ve? Si esta igualdad se da, si esta condición se da, cae del lado verdadero, del lado true, va a contar acá como un triángulo escaleno. ¿Sí? Si cae del lado del falso, ¿sí? Va a mostrar no es escaleno. Y va a preguntar si los 3 lados son iguales. Si los 3 lados son iguales, voy a contar de este lado. Caso de este lado, ¿qué va a suceder? Acá, ¿quiénes van a caer? ¿Qué tipo de triángulos? Si acá caen los escalenos y acá caen los equiláteros, acá ¿quiénes van a caer? Isósceles. Isósceles. Entonces vamos a poner, mostrar isósceles. Y los puedo contar si quiero. Si los quiero contar, ¿qué tendría que hacer? Armar Poner otro un contador. agregar, Dos. Arriba, digo. agregar otro contador. Otro contador. A con 3, lo inicializo en 0. Acá con 3 es con 3 más 1. Entonces, acá abajo voy a mostrar. Así, mostrar. Escalenos con mostrar. Equiláteros. Cont 2 y mostrar isósceles cont 3. Ahí estamos. Y vamos a probarlo, a ver si tuvimos algún error de compilación, algún error de sintaxis. Vamos a ingresar. Este lo vamos a poner como equilátero. Nos muestra que no es escaleno porque nos quedó ese mensaje ahí, pero va a contar como equilátero. ¿Sí? Ahora, vamos a ingresar los 3 distintos. Acá no va a mostrar nada. Ahora vamos a ingresar un isósceles. Vamos a ingresar uno que tenga un 2 y un 1. Sale el mensajito de que no es escaleno y muestra que es isósceles. ¿Sí? Después vamos a ingresar otro equilátero para que cuenten 2 equiláteros y vamos a ingresar otro isósceles. Y ahí vamos a mostrar que es isósceles y fíjense que dice escalenos 1, equiláteros 2
isósceles 2. Y vamos a sacarle estas leyendas que ya no nos sirven para si no nos llenamos de información. ¿Alguien no lo entiende? Lo volvemos a explicar. Yo necesito contar 3 cosas en este ejercicio. Equiláteros, isósceles y escalenos. Son 3 cosas las que tengo que contar, entonces voy a necesitar 3 contadores. Los contadores siempre los inicializo arriba, nunca acá adentro, jamás acá adentro de un bucle, nunca se inicializan los contadores ahí. Lo voy a sacar afuera, acá con esta flechita lo muevo, acá tengo inicializados los contadores. Tengo que ver, dentro de la estructura repetitiva, cuáles son las variables que yo tengo que ingresar. Por cada uno de los triángulos yo tengo que ingresar 3 lados, ¿sí? Entonces acá pongo ingresar lado 1, lado 2 y lado 3. De acuerdo a eso, yo voy a necesitar un if, donde pregunte. En este caso, yo tengo que preguntar siempre lo que me es más fácil preguntar. Si yo quisiera arrancar preguntando por los triángulos isósceles, sería más complicado, porque tendría que preguntar si el lado 1 es igual al lado 2 y es distinto del lado 3. O si el lado 2 es igual al lado 3 y es distinto del lado 1, o si el lado 1 es igual al lado 3 y es distinto del lado 2. Fíjense que no es la pregunta más fácil que puedo hacer. ¿Se entiende? Es una pregunta mucho más larga si yo quiero arrancar por los triángulos isósceles. Yo empiezo por la pregunta que más me conviene, que es que los 3 lados sean distintos. Si son los 3 distintos, va a caer acá. Caso contrario, no pregunto si es isósceles, porque isósceles es el que tiene la variación más complicada. ¿Cómo preguntaría yo si un triángulo es isósceles? Diría, lo voy a hacer acá dentro de un nuevo... Miren cómo lo tendría que preguntar para caer del lado, digamos, directamente saber que es isósceles. Tendría que preguntar si lado 1 es igual al lado 2. Y para esto es que estudiamos las tablas de verdad. Y lado 2 es distinto al lado 3. ¿Sí? Esa sería mi primera condición. O que al lado 1 sea igual al lado 3, pero lado 1 sea distinto del lado 2. Esa sería mi segunda condición. O que el lado 2 sea igual al lado 3 and L3 sea distinto de L1. Fíjense si esto es más simple de preguntar o es mejor sacarlo acá por descarte. Si no es escaleno, no es equilátero, sí o sí es isósceles. Uno tiene que elegir después a la hora de programar qué es lo que a uno más le facilita. Si vamos a ir por lo complicado o vamos a ir por lo simple. ¿Entiende? Sí, sí. ¿Mm? Sí. Bueno, acá lo vamos a guardar con otro nombre. Escalenos. Yo todo esto se lo subo. Isósceles. Profe. Equiláteros. Sí. Y ahí, si se tendría que poner un acumulador, ¿en dónde se pondría? Depende qué quiero acumular. Vamos a calcular, ahora te digo cómo lo podemos hacer. Vamos a decir que yo quiero el promedio del valor de los lados en los triángulos equiláteros. ¿Sí? El promedio. ¿Cómo hago para sacar el promedio? Tengo que ir sumando los lados y dividiéndolo por el total de lados que sumé. ¿Sí? Vamos a suponer eso, que yo quiero calcular el promedio del valor del lado del triángulo equilátero. El promedio, ¿sí? Entonces voy a poner acá un acumulador, porque promedio siempre es acumulador sobre contador. Entonces acá, ¿qué voy a hacer? Sum, que es mi acumulador, va a ser igual a sum más lado 1 más lado 2 más
lado 3. ¿Sí? ¿Estamos? Y ahora, sí. al finalizar, voy a mostrar. Mostrar el promedio del valor de un lado en equiláteros es el sumador sobre el contador 2 por 3. ¿Por qué por 3? Porque acá va a contar la cantidad de triángulos, pero yo tengo que contar la cantidad de lados. ¿Sí? Si yo acá estoy sumando 3 lados, para dividir, voy a tener que dividir por la cantidad de triángulos, pero cada triángulo tiene 3 lados. Si yo estoy sumando lados, tengo que dividir por lados, no por triángulos. ¿Entiende? No les voy a tomar algo tan complicado. Gracias. ¿Mm? Sí, sí. Pero ¿se entiende? Yo acá lo multipliqué por 3 porque estoy sumando la cantidad de lados, estoy sumando de a 3 lados. No puedo dividir por triángulos, tengo que dividir por lados. Entonces acá vamos a poner, y vamos a suponer, vamos a ejecutarlo. Sí, seguro les voy a mostrar que algo así se les va a tomar, ¿eh? Y donde tengan que usar acumulador y contador. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Bueno, a ver, vamos a ingresar, por ejemplo, todos equiláteros. Ahora vamos a ingresar, a ver. Vamos a poner, fíjense, escaleno 0, equiláteros 4, y me debo haber equivocado en 1, isósceles 1, ¿sí? Siempre la suma de los 3 contadores tiene que dar la cantidad de iteraciones, en este caso. Bueno, el promedio de valor de un lado en equiláteros es 6, ¿sí? Fíjense que más o menos da, porque yo ingresé 1, 3, 8, 9, ¿sí? Más o menos da 6. Ahí estamos. ¿Sí? Profe, ¿y cómo haces para que suponete te dé con el decimal? ¿O eso no lo va a tomar en la prueba? No, eso no, para nada, no se los vamos a tomar. Eso sería, yo le tendría que poner, por ejemplo, por 3.0. Entonces ahí fuerzo a que tome el decimal. Vamos a poner el promedio de los lados para que quede claro el mensaje, si no, no se entiende. ¿Y por qué tenés que mostrar el contador, profe? El ¿Por contador. qué? Porque acá es donde estaba contando los equiláteros. Entonces voy a tener que dividir la suma de cuánto me dieron los lados sobre la cantidad de triángulos equiláteros, sobre la cantidad de lados de triángulos equiláteros. Por eso elegí ese. Si yo hubiera querido hacer el promedio de los escalenos, hubiera tenido que ir por acá. Eso es de acuerdo a lo que me preguntan. A ver, vamos a ver. Ah, claro. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a ver si hay otro Profe, ejercicio. Esperen que quiero ver si acá hay otro ejercicio. profe, una pregunta. Sí, Entonces, si hay que suponer hacer de los escalenos, hay que poner otro acumulador más al inicial, que sí, sea igual a 0, sí. y después hay que hacer lo mismo. Que Sí, de hicimos en el acuerdo a lo que te equilátero. pide. A ver, estaba buscando otro ejercicio, a ver si aparece. A ver, el factorial, a ver, este no, porque es más difícil. A ver acá. No, este es más difícil también. A ver, podría ser ese. Medio complicado también. Estos son chiquitos, a ver. Se leen de a 1 por B, 25 valores, calcular y exhibir el cuadrado, generar, a ver. Ingresar el número.
Esto es el máximo y el mínimo. Ya acá me quedo sin ejercicios para mostrarles que sean sencillos. A ver si tengo algún otro acá. Anexo ejercitación vectores. En que pienso un enunciado. Esto lo vamos a sacar. Y vamos a pensar un enunciado donde tenga que poner, a ver, ingresados, por ejemplo, los pesos de, vamos a suponer. A ver, les voy a hacer un ejercicio como podría ser uno parecido al del examen. Ingresados los pesos de 100 bebés. Determinar cuántos son de bajo peso. Menos de 2 kilos. Y el promedio de los bebés de peso estándar. Entre 2,5 y 3,5. Ingresados los pesos de 100 bebés en gramos, determinar cuántos son de bajo peso, menos de 2 kilos, y el promedio de los bebés de peso estándar. Entre 2,5 y 3,5 kilos. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Y si son de peso superior, no, No, ya es nada. falso. No, fíjense que yo tengo que contar los que pesan menos de 2 y los que están entre 2,5 y 3,5. O sea, el que pesa 2,300 no lo tengo en cuenta para nada. ¿Sí? Y el que pesa 5 kilos tampoco lo tengo en cuenta para nada. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. ¿Mm? Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a ponerlo acá. Ahí está. Bien. Ahí, si quieren ver el enunciado, les queda ahí, a ver si lo puedo pasar de renglón. Determinar cuántos. A ver si- Ahí estamos. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a necesitar un contador para contar los de bajo peso. Entonces vamos a ponerle al contador BP de bajo peso. ¿Sí? Voy a necesitar, si necesito calcular el promedio de peso de los bebés estándar, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar, promedio siempre es acumulador sobre contador. ¿Estamos? Entonces voy a necesitar acumular los pesos de los niños que pesan entre 2,5 y 3,5 y voy a tener que contarlos. ¿Sí? No puedo dividir sobre el total, sino sobre los que están dentro del peso estándar. Entonces voy a hacer peso normal, lo inicializo en 0 y esto vamos a ponerle sumador peso normal, contador peso normal, lo pongo en 0. Y fíjense, voy a poner, entonces arrancamos con un for, que va a ir con i de 1 a 100. Ahí estamos. Bien. ¿Y qué voy a preguntar? Lo primero que voy a preguntar es, no, lo primero ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué Ingresar el tengo que peso ver? del... Eso, ingresar. Ingresar el peso. ¿Sí?
No tengo que repetir variables. Fíjense que acá a ninguna le había puesto P, entonces puedo usar la variable P. Voy a preguntar, si el peso es menor que 2000, porque dice que el peso está ingresado en gramos. Si es menor, ¿qué tengo que hacer? Siempre me lo agrega distinto, ahí está. Si es menor, ¿qué tengo que hacer? Tengo que Contarlos. contar. Exacto. Entonces a los de bajo peso le asigno bajo peso más Y 1. sumarle 1. Claro. Exacto. Y en caso contrario, no voy a preguntar qué pasa con los que pesan 2.300 o los que pesan 5. Voy a hacer la pregunta que me interesa a mí. Voy a preguntar si el peso es mayor o igual a 2.500 y peso es menor o igual a 3.500. En ese caso, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer al sumador de los de peso normal, le voy a hacer sumador de peso normal más peso, y contador de los de peso normal va a ser contador de peso normal más 1. Entonces, con esto voy a poder sacar el promedio, con el sumador dividido el contador. Cuando termino, ¿qué voy a hacer? Voy a mostrar cantidad de bebés de bajo peso y mostrar promedio de peso en bebés estándar, va a ser el sumador sobre el contador. Profe, ¿eso no se debería guardar en una variable aparte para Si mostrarlo? quisiera, yo podría guardarlo, y si no, puedo mostrar el resultado. Ah, listo, directamente. Claro. Sí, en realidad, después cuando ustedes se vayan afilando como programadores, van a darse cuenta que ustedes no pueden suponer que van a haber ingresado bebés de peso normal. Puede ser que ustedes lean 100 pesos y ninguno caiga acá, por lo tanto esto les va a dar un error de división por 0. Entonces, ¿qué habría que hacer? Habría que chequear que haya algún nacido dentro de estos pesos. Si no, ¿cómo lo puedo resolver? Lo puedo resolver chequeándolo. Esto hago así. Pregunto si hay, perdón, vamos a ponerlo acá abajo. Pregunto si hay un contador de peso normal o de peso estándar es distinto de 0. Quiere decir que hubo al menos alguno que era de peso normal. Entonces en ese lado muestro el promedio de peso en bebés estándar es de, y calculo el promedio. Pero esto ya es hilando muy finito. Si ustedes lo pusieran afuera, para mí estaría bien también, ¿sí? Este lo voy a guardar también. Ejercicio. Clase. Vamos a ponerle completo. Bueno, me parece, yo me guiaría en estos 3 que les voy a subir ahora apenas terminemos la clase, ¿sí? Y repasaría la clase de hoy, porque lo que se les va a tomar es algo similar a esto, donde ustedes van a tener que abrir bien los ojos para leer la consigna. Acá hay que dejar fuera el sentido común, porque si yo tengo un cliente que me pide solamente estos 2 datos, ¿para qué quiero pensar qué pasa con los bebés que pesaron más de 5 kilos o los que pesaron 3.700? No me lo está pidiendo, me está pidiendo por algún motivo que yo le diga cuántos fueron los de bajo peso o cuál es el promedio de los que pesan entre 2,5 y 3,5. Y acá tenemos que dejar de lado lo que a nosotros nos parece y pensar en lo que nos están pidiendo. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Buenísimo, chicos. Bueno, se nos va de rango la hora y no quiero sobrepasarme. Bueno, acá dejo de compartir. Y ahora terminamos la clase y les subo la clase, así la tienen,
y les comparto todos los archivitos que trabajamos, ¿sí? Dale, profe, gracias. Bueno, chicos, nos vemos el jueves en el examen. Yo estoy en el turno de la tarde. Perfecto, nos vemos. Chao, chicos. Chao, chao. Nos vemos. Profe.